Bueno, buenas tardes. Eh, Buenas Como tardes. siempre, les pido que tengan la cámara encendida como una forma de poder certificar la presencia de todos ustedes. Hoy es la segunda webinar donde tenemos el gusto, el honor, el placer de poder contar con la presencia del doctor Reginaldo Boni, nefrólogo y coordinador hospitalario de trasplante, quien fuera formado en España, en Barcelona, junto al doctor Martí Mañalich y todo ese equipo, y que luego trasladó toda esa experiencia a su país natal, que es Brasil, al estado de San Pablo, y que transformó al estado de San Pablo con ese modelo adaptado a el estado que procura mayor cantidad de órganos y tejidos y que por lo tanto el mayor número de trasplantes. Entre muchas otras virtudes eh, que tiene Reginaldo, les tengo que contar que en el año 2017, cuando hicimos el congreso, no el congreso, sino el curso TPM para la provincia de Buenos Aires, y que yo tuve el gusto de conocer allí, fue el mejor muerto que vi, el mejor muerto que vi actuar. En ese curso teníamos ejercicios de simulación entre los cuales estaba el diagnóstico de muerte y el mantenimiento, y Reginaldo hacía de muerto, y cuando vimos entrar una camilla, ahí adentro hubo quienes llamaron al servicio de emergencia. Así que un actor de primera línea y un Qué bien. profesor de primera línea, que para nosotros es lo más importante. Así que, Reginaldo, bienvenido, muchísimas gracias por estar. Él en este momento se encuentra en los Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, y que está ayudando, está como asesor al programa que año a año que realiza su labor está duplicando el número de donantes fallecidos. Así es que, Reginaldo, esta es tu clase. Gracias. Somos todos tus alumnos porque siempre aprendemos, y empecemos nomás. Vale. Bueno, buenas tardes, ¿no? Por aquí ya buenas noches. Agradezco muchísimo, Clemente, tus palabras, a Gonzalo, doctor Roberto también. Les pido un poco de disculpa porque mi castellano ya no es lo mejor que tendría, pero ahora es lo que tengo. Y yo de verdad entiendo que mi participación es para crear una discusión, ¿no? O sea, yo aprendo mucho, siempre, y todos aprendemos. Yo creo que el modelo de alumno-profesor tiene su valor, pero los profesores aprenden mucho con los alumnos, ¿no? De manera que aquí somos todos participantes. Yo voy a compartir mi clase, que es una clase corta, o sea, más que nada para hablar un poco sobre modelos organizativos, ¿no? Y ahí vamos a intentar al final discutir qué os parece, ¿no? Porque eso se tiene que discutir y todos los modelos cada día se cambian más, ¿no? Entonces, para empezar, les digo que no hay ningún conflicto de interés, ¿no? En esta presentación, o sea, todas las partes están informadas y no hay ningún conflicto. Hablar de modelos es una cosa bastante difícil, sobre todo porque si miramos la área sanitaria como modelo, mucho de la área sanitaria viene de los modelos empresariales, ¿no? Entonces, hay antiguos modelos, por ejemplo,
como el modelo lineal, donde hay una estructura piramidal. O sea, hay alguien que manda y los demás obedecen, ¿no? Hay modelos, por ejemplo, funcionales, donde hay una cadena de mandos con responsabilidades distintas, o modelos divisionales, donde ahí se comparte de manera muy clara la actividad de cada sector, o entonces modelos matriciales, ¿no? Y cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas. O sea, no hay modelos que se puedan adaptar a todos los servicios de manera igual. Ah, por otro lado, cuando se habla de modelos, en general, la gente se lía un poco porque piensa que el modelo siempre está involucrado con un modelo de calidad, ¿no? O con un modelo de gestión de calidad. De verdad sí que lo está. Lo que pasa es que no se puede liar las cosas. El modelo de gestión de calidad es un modelo que funciona a partir de un proceso establecido o de otro modelo establecido, ¿no? Y si miramos un poco el modelo del área sanitaria, podríamos entender que hay un grande modelo en el mundo, ¿no? Porque este modelo lo que tienta es hacer con que la gente esté bien, que los pacientes sean tratados, que las vacunas lleguen, que los niños crezcan, ¿no? Que la tasa de natalidad crezca, que la tasa de mortalidad disminuya. De manera que los modelos en general tienen siempre el mismo objetivo. Y el objetivo final es tratar a la persona, ¿no? Es tratar al paciente. Y claro, si nosotros de una manera muy poco estratégica pensamos que modelos empresariales son los mismos que modelos sanitarios, vamos, ahí vamos a meter la pata, porque los modelos sanitarios, además de garantizar o tener que garantizar la universalidad, la atención integral, la equidad, que es muy difícil garantizar la equidad, y ahí les diré después un poco dentro del modelo organizacional o organizativo de los trasplantes que la equidad es muy importante, ¿no? Además, la eficiencia, la flexibilidad de cambiar el modelo en su momento y la participación con planificación y gestión del sistema. Entonces, el modelo sanitario que habitualmente tenemos en muchos países atiende a las necesidades de los países, ¿no? O no atiende. ¿Por qué? Por ejemplo, si pensamos, yo les cuento un poco del modelo brasileño, ¿no? El modelo brasileño es un sistema universal, o sea, toda la gente tiene derecho al sistema de salud, ¿no? La atención, a principio, debería ser integral, porque yo puedo ir a una atención básica, como puedo también hacer un trasplante dentro del Programa Nacional de Transplantes. ¿Es un programa equitativo? No, no hay equidad. ¿Por qué? Porque para haber equidad yo tengo que tener la misma posibilidad de llegar al servicio que necesito yo cuando comparo a otra persona. Por ejemplo, si yo vivo en una gran ciudad, yo tengo más accesibilidad para llegar al médico de cabecera o a un hospital de nivel terciario cuaternario, ¿no? Y si yo no tengo accesibilidad, la equidad se va. De manera que los modelos sanitarios, ellos están muy involucrados con las cuestiones sociales, políticas y económicas de cada país, ¿no? Porque si yo digo, por ejemplo, el modelo cubano, ¿no? No sé si alguno de vosotros ya ha estado en Cuba. El modelo cubano atiende a toda la gente, ¿no? Pero, ¿qué estructura tiene ellos? ¿No? ¿Qué financiación tiene ellos? ¿Qué procesos organizados tienen ellos? Entonces, si no pensamos de esta manera, nos vamos a liar mucho. Entonces, lo mejor para pensar en cualquier modelo organizativo, sobre todo en la área de la salud, es pensar que yo necesito tener estructura, necesito conocer y arreglar muy bien los procesos y, claro, obtener buenos resultados. Y ahí les hago una pregunta, ¿no? ¿A vosotros os parece muy complicado hacer pan? Pan, ¿sabes? Pan. ¿Es muy complicado hacer pan? ¿O es muy complejo hacer pan? Bueno, no sé si alguno de vosotros hacéis pan, pero yo hago, ¿vale? Y mi conclusión final del pan
es que hacer pan es muy complejo. Es tan complejo que si yo no sigo las etapas, este proceso de hacer pan se queda muy complicado y los resultados serán fatales, ¿no? Yo puedo tener la harina, el huevo, la levadura, puedo hacer de una manera regular el proceso, o sea, antes de poner la harina yo decido poner, no sé, huevo, o sea, me lío y el resultado será que el pan será fatal. Entonces, todos los procesos son así. Muchas veces dentro del proceso de donación y de trasplante lo que la gente dice es que es muy complicado. Hombre, para tener un donante es muy complicado. Si es muy complicado, tú tienes algún problema o en el proceso, o en la estructura, o en el análisis de los resultados, ¿no? De manera que, caminando un poco más, tenemos que entender que los procesos, sobre todo sanitarios, tienen actualmente gestiones financieras o gestiones económicas muy distintas, ¿no? Antiguamente lo que teníamos eran dos modelos básicos, ¿no? O sea, o tú podías pagar, y digo de manera muy general, ¿no? O tú pagabas por un servicio médico, o tú tendría el apoyo o el soporte gubernamental, ¿no? Del gobierno. Hoy en día tenemos una mezcla de procesos, ¿no? Les cuento, por ejemplo, en España. En España tenemos un proceso sanitario muy organizado que tiene una gran estructura, que tiene procesos muy arreglados con buenos resultados. Y básicamente es un proceso, es un modelo público de sanidad. En Brasil tenemos un modelo público también que tiene una estructura regular, los procesos poco desarrollados y los resultados no son buenos. Pero la base es la misma. O sea, la intención de tener un proceso que garantice universalidad y equidad es la misma. Pero si la gestión está bien hecha, si la estructura no está cuidada, los resultados serán fatales. Por otro lado, cuando hablamos de financiación también, tenemos que tener claro que hoy en día hay modelos muy mixtos, ¿no? Con mucha mezcla. Entonces, por ejemplo, el modelo este donde el gobierno contrata una empresa para hacer la gestión del programa sanitario, de contenido sanitario de la sociedad, ¿no? Esto, por ejemplo, pasa ahora en Emiratos. El gobierno, que tiene mucha pasta, contrata la gestión de una empresa privada, un grupo privado, para hacer la gestión de los procesos sanitarios. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Depende de qué. Depende de la gestión que hace el gobierno del dinero, ¿no? Entonces, y ahí volvemos a nos preocupar un poco más en la cuestión de la revisión de los modelos. Porque cuando se establece un modelo sanitario, no se puede querer que a la vez se tengan todos los resultados, porque de nuevo tenemos que muchas veces cambiar la estructura o tenemos que arreglar los procesos y tenemos que evaluar los resultados, ¿no? Para quien no conoce, esa es una pintura que a mí me gusta mucho de un pintor argentino que se llama Víctor Campanella, ¿vale? Y que enseña mucho la cuestión de un proceso que está mal construido, ¿no? O sea, el barco está en mala situación en un sitio donde no debía estar. Y la segunda figura enseña un poco que muchas veces intentamos dar tantas vueltas para llegar a un resultado que nos perdemos en el proceso. Y sobre todo en el proceso sanitario cuando hablamos de donación. Claro que el proceso sanitario, cuando hablamos de donación, es algo muy diferente. ¿Y por qué es muy diferente? Porque tenemos un proceso que está dentro del hospital y también un proceso que está fuera del hospital. Y la parte de fuera del hospital es muy importante. ¿Por qué? Porque es la parte que decide sobre la donación. Son las familias, es la sociedad que dice sí o no a la donación. Y por lo tanto, este es el único modelo, y cuando hablamos de modelos sanitarios, que nosotros somos muy dependientes de la población para que el programa funcione, ¿no? Pero claro, si yo digo que somos dependientes y la sociedad tiene un papel muy importante en este proceso, yo tengo que entender que el link que une la sociedad con la donación son los médicos dentro de los hospitales, ¿vale?
son los oídos de la donación, son los médicos de las UCIs. Si yo, como médico de la UCI, trato muy mal a una familia o no cuido bien de un enfermo, cuando yo pregunte una situación muy crítica sobre donación, la familia me dirá que no. Y por lo tanto, la respuesta social a la donación será una negativa familiar. Y yo creo que con el desastre que ha sido el COVID, ¿no? En el mundo, hemos entendido que las personas tienen muchísima, muchísima dificultad de a veces decir sí a la donación, ¿no? Porque hemos tenido una situación de tantas pérdidas, que las personas se han quedado muy asustadas, ¿no? La muerte, que básicamente cuando hablamos de proceso de donación de donantes fallecidos, que es la base del trabajo cuando encontramos un muerto dentro del hospital, y sea cuál sea el proceso que vamos a implementar, ¿no? El modelo que vamos a implementar, la muerte viene con muchísima fuerza, ¿no? Porque ha sido un asunto que todos los días hemos hablado y seguimos hablando, ¿no? En Brasil, por ejemplo, se han muerto 600.000 personas. Entonces, la muerte es un tema recurrente que todo el tiempo la gente habla y habla y habla. Bueno, dentro del modelo de trasplante, no sé si vosotros sabéis, pero el trasplante es algo muy reciente, ¿no? El primero que se hizo fue el año 1954 y eran con gemelos idénticos. O sea, hace poco tiempo, hace como 60 años que empezamos a hacer trasplantes. Y por otro lado, cuando hablamos de trasplante cardíaco, que el primero fue en 1967, un año antes de que yo naciera, ah, y por lo tanto hace 54 años, ah, el problema ético era muy fuerte. ¿Y por qué? Porque la vida estaba muy asociada a las condiciones cardíacas, a latir el corazón. Y por lo tanto inauguramos un nuevo modelo donde pasamos a decir a la gente, esto ya después, en los años 68 y un poquito más adelante, pasamos a decir a la gente que los muertos no son solamente los muertos donde se para el corazón, pero los muertos son también, además, lo que el cerebro se ha muerto y que tiene el corazón latiendo. Y de manera, esto genera la obligación de que el modelo, que empezaba a tener una estructura y necesitaba de un proceso muy consolidado, tenía muy malos resultados, porque el gran problema en su momento hace como 50 años, y solo hemos solventado esto en los años 70-80, cuando Jean-François Borel descubrió la ciclosporina, que es un inmunosupresor utilizado hasta hoy, ¿vale? Tuvimos que arreglar de nuevo el proceso, ¿no? Entonces, la herramienta para seguir con el modelo organizativo del trasplante, de donación y trasplante, pasó por la inmunología y pasó por el descubrimiento de un fármaco que se llama ciclosporina. Bueno, y ahí entonces ya empezamos dentro del modelo sanitario, tener un otro proceso y un otro modelo, que es el modelo de donación, y que Martin Mañalich llama de nuevo ciclo vital. ¿Lo que significa esto? Significa decir que la sociedad tiene mucho poder en una situación donde alguien se muere, de definir si va a ser o no donante. Y si está de acuerdo, bajo conceptos éticos, legales y técnicos muy bien establecidos, y ahí están las herramientas para componer el proceso de donación, ¿no? Si están muy bien establecidas y si la familia acepta la donación, yo puedo caminar para la retirada de los órganos y la distribución y por fin los trasplantes, y ahí trabajaríamos entonces con los resultados. De manera que la figurita esta que he puesto yo de tres, ¿no? De la estructura, los procesos, los resultados, está aquí también metida. O sea, el modelo de donación, sea cual sea, necesita de estructura, proceso y conocer bien el resultado. ¿Vale? Bueno, y ahí hablemos un poquito de los modelos que tenemos que son más generales en el mundo, ¿no? El primer modelo es un modelo muy americano. Este modelo hace con que en Estados Unidos las diferentes provincias
tengan organizaciones de procura de órganos, o sea, son las OPO. Las organizaciones de procura de órganos son grupos de trabajadores que están fuera, o son estructuras que están fuera de los hospitales. Una organización de procura de órganos, por ejemplo, en Estados Unidos, tiene alrededor de 100 personas trabajando. Lo que quiere decir esto, que tiene muchísima estructura. Y, claro, si tiene muchísima estructura, conlleva tener muchísimos procesos involucrados. Y por eso tiene muchísima gente. Y cuando digo que tiene muchísima gente, hay gente responsable por la entrevista familiar, que son especialistas, hay gente que es especialista en las finanzas para mantener con que la OPO siga adelante, hay gente específica para la retirada, otros específicos para la inmunología, o sea, todo el proceso de donación está fuera del hospital. Entonces, cuando el médico identifica un posible donante dentro del hospital, informa a la OPO y la OPO hace cargo de todas las etapas del proceso de donación. ¿Vale? Y claro, no nos olvidemos que todo esto tiene que estar regulado por las leyes, porque si no, yo lo que termino por hacer es la comercialización de órganos y esto no es bueno para ningún proceso. Incluso la conferencia de Estambul dejó muy claro, y esto tiene que ser una práctica diaria, que la comercialización de órganos, sea de donantes vivos o fallecidos, debe ser condenada, ¿no? Sobre todo porque es ilegal y más que ilegal, es totalmente fuera de la ética de la práctica médica o de la práctica sanitaria, ¿no? Bueno, las organizaciones de Estados Unidos están controladas por otras organizaciones, o sea, regionales, y hay una organización nacional que hace cargo de todo el proceso de donación de las diferentes OPOs en Estados Unidos. Bueno, por otro lado tenemos otro modelo, que es el modelo mucho más español, ¿no? El modelo español es un modelo donde hay coordinadores intrahospitalarios y dentro del hospital hay equipos de trasplantes, ¿no? Pero ellos trabajan de manera separada, pero conllevan el mismo proceso dentro del hospital. O sea, la gente responsable por la donación, por ejemplo, son médicos e enfermeros dedicados a todo el proceso de identificación, de seguimiento del diagnóstico de la muerte, de la entrevista familiar, de la participación y la retirada de los órganos y del seguimiento del resultado de los trasplantes. Y por otro lado, dentro del mismo hospital hay los coordinadores, hay los equipos de trasplante, que son responsables por hacer los trasplantes. Entonces, estos dos modelos son los modelos más generales, ¿no? Y ahí, entonces, como tenemos ya la estructura y tenemos los procesos, y ya habrá otra clase donde vamos a poder discutir un poco más sobre cada uno de los modelos, ¿no? Pero aquí es un poco para empezarnos la discusión. Tenemos que saber los resultados, ¿no? Entonces, el promedio americano es alrededor de 28, 29 donantes por millón de población. Ese es un número o una tasa que se utiliza. A mí, en particular, a mí no me gusta mucho, pero es una tasa que se utiliza en nivel mundial, que dice, mira, ¿cuántos donantes he tenido yo dentro de una área específica en un periodo de tiempo de un año? ¿No? Y consideramos donantes aquellas personas que se han muerto, que la familia ha consentido la donación, que no tenían ninguna contraindicación a la donación, que se ha sacado un órgano y que sobre todo se ha utilizado como mínimo un órgano. O sea, si yo hablo esto, yo les digo que el proceso de donación tiene el posible donante, que es una persona que yo sospecho que está muerta. El potencial donante, que es la persona que tiene un Glasgow 3 y que tiene todos los signos de la muerte. Un potencial donante elegible, un donante elegible es el que está muerto y que no hay ninguna contraindicación a la donación. Y por fin tenemos el donante actual, donde se lleva a cabo la cirugía y se termina con el donante utilizado, de lo cual se ha como mínimo sacado un órgano y se ha trasplantado. De manera que el proceso cuenta con el número de la tasa de conversión de donantes
¿no? A partir de los potenciales donantes, o sea, de la gente que está muerta, que yo identifico como muerto, hacia el resultado final, que son los trasplantes realizados con donantes utilizables. Y el modelo español, por otro lado, tiene una estructura sanitaria muy potente. Esa estructura sanitaria básicamente es pública y mantenida por el gobierno de diferentes maneras. Claro, no es una caja fuerte que tú coges el dinero y pagas los procedimientos, pero hay muchas estructuras por detrás de esta caja fuerte, ¿no?, del gobierno, que tiene procesos muy establecidos, donde cada hospital en general tiene a tiempo parcial o de manera integral un coordinador de trasplante, y hay una oficina que controla toda la actividad por provincias, ¿no? Y hay una oficina nacional que es la Organización Nacional de Trasplantes, que por fin hace con que todo el proceso de donación y este gran modelo cumpla todo el reglamento ético, técnico y jurídico necesario para tener donantes. Y los resultados, esto ya está antiguo, ¿vale? Eso tiene como 5 o 6 años. Pero ya se nota, por ejemplo, que España tenía en su momento 34 donantes por millón de población. En la provincia que estaba yo hace unos años, tenía como 22, ¿no? Pero hay sitios con mucha estructura y a mí me gusta mucho esta diapo, por ejemplo, que tiene mucha estructura, que tiene procesos sanitarios muy consolidados, pero que tiene resultados muy malos. Por ejemplo, Inglaterra, ¿no?, que tiene como 15 donantes por millón de población. Pero ¿cómo? Si tiene tanta estructura, tantos procesos y los resultados son malos. Porque de nuevo, el proceso de donación depende mucho del fuera del hospital. Y si no se trabaja muy bien dentro del hospital, cuando llega la familia y la familia no es bien cuidada, al final dirá no, y el resultado estará impactado. Ahí una estructura muy amplia y poderosa, muy fuerte, con procesos muy definidos, pero sin entrenamiento específico para el modelo organizativo de la donación, ¿no? En Brasil les cuento rápidamente que hay una provincia que se llama São Paulo, que tenemos alrededor de actualmente 40 millones de personas en esta provincia, 44 millones. Y yo he trabajado en 3 organizaciones y he trabajado también como responsable regional para el entrenamiento de los médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios en el proceso de donación, ¿vale? Esa ha sido la primera organización que he trabajado yo en Brasil, de verdad la segunda que he trabajado yo en Brasil, y la flechita roja ahí está donde empezamos a cambiar el modelo organizativo, ¿vale? Y utilizar una mezcla del modelo español con el modelo americano, que ya les contaré en otra clase cómo hemos hecho. Hecho es que al final hemos subido mucho la donación, ¿no? Entonces tenemos como 40 donantes al año y hemos llegado a casi 190 en 2009, 2010, ¿vale? En ese mismo periodo de mi vida, yo me dediqué a trabajar también en otra organización de procura de órganos, ¿vale? Que está a unos 250 kilómetros de la primera. Una está en la capital y esta está en el interior de la provincia, que es una ciudad universitaria que se llama Botucatu. Y ahí, cuando llegué yo, había 5 donantes al año y 7 personas trabajando, ¿no? Entonces yo les dije, hombre, un poco raro, ¿no? 7 personas trabajando aquí, 5 donantes. Esto tiene que cambiar. No, porque las familias, no, porque el hospital, no, porque no sé qué, no. Digo, bueno, vamos a implementar un nuevo modelo, que es lo que les contaré más adelante en otra clase. Vamos a implementar este modelo y con este modelo vamos a encontrar donantes. No, porque no hay, sí que hay. En 2 años, ahí ya está 2011, pero en 2012 hemos tenido 49 donantes, ¿vale? O sea, en el mismo periodo que hemos implementado el mismo programa y una OPO en São Paulo, capital, lo hemos hecho en el interior de la provincia. Y los resultados fueron los mismos. O sea, el crecimiento de número de notificaciones y el crecimiento de número de donantes utilizados. Y por fin, la última OPO que he trabajado yo, que es también la capital de São Paulo, y esta ha sido una experiencia muy, diría yo,
muy importante en mi vida personal porque ha sido justamente el periodo de la pandemia, ¿no? En 2019, esta organización ha tenido 177 donantes. En 2020, durante la pandemia, hemos tenido 187. O sea, de nuevo, ¿qué hemos hecho? Hemos cambiado dentro del mismo modelo organizativo, hemos cambiado procesos para incrementar el número final de donantes reales, el número de donantes utilizados, ¿no? Y antes esta organización tenía como 80 donantes al año. El año 2017, 18 tenía como 80 donantes al año. O sea, les cuento que un poco el resultado de la donación o de los modelos organizativos depende mucho de la contextualización que tenemos para cada país o región, ¿no? Porque si yo intento poner un modelo organizativo que funciona muy bien en Estados Unidos, en Irak, ese no va a funcionar. Y si hago al revés, tampoco, ¿no? Porque, por ejemplo, en Irak hemos tenido un proyecto ahí y la donación es muy alta, porque tienen ellos un modelo organizativo donde se valora mucho la cuestión familiar, por ejemplo, ¿no? La atención familiar. O se valora mucho el mantenimiento del posible donante, del potencial donante. Y ahí caminamos por el mundo de manera muy distinta. Ahora en Emiratos, por ejemplo, tenemos muchísima estructura, los procesos se están consolidando y los resultados están saliendo bien. El año 2020, perdona, han tenido como 8 donantes. El año pasado hemos tenido 39 y este año ya llevamos casi 18, ¿no? De manera que los modelos organizativos tienen que ser adaptados a su realidad, ¿no? Y no pensar que hay un modelo que podemos utilizar para todos los sitios y que un modelo que funciona muy bien en un hospital, en un país, una región, va a funcionar en nuestra realidad. Y ahí entonces a mí me gustaría motivaros a discutir, ¿no? Y yo sé que muchas veces a la gente no les gusta hacer preguntas, pero a mí me gusta mucho hacer preguntas, ¿vale? Y la pregunta es, en el mundo real, hoy, ¿no? ¿Qué harían vosotros para cambiar el modelo o si el modelo que tiene vosotros os creéis ser suficiente para atender la necesidad de la población en términos de donación y trasplantes? Bueno, os agradezco muchísimo la posibilidad aquí de hablar y estoy ahí para discutir. Gracias, Clemente, gracias. No, gracias a vos, Reginald. Bueno, ha hecho una pregunta el doctor. Vale. Ya tienen un panorama general con la primera presentación que hemos hecho en esta cursada y con los conceptos que virtió el doctor Mañalich y el doctor Roberto Tanús sobre la situación de los trasplantes en el mundo, la situación de los trasplantes en Argentina y ahora con los modelos organizativos. Entonces, ¿quién se anima en este momento a ser un organizador de un programa de trasplante con todos estos elementos que tienen y qué cambiarían? ¿Voy bien, Reggie? Sí, muy bien. Ya estoy contratando ya. ¿Cómo? Ya te voy a contratar. Ah, bueno, con todo gusto. ¿Qué harían ustedes para poder cambiar nuestra situación? Que saben que en el año 2019 teníamos 20 donantes por millón, que teníamos una gran tasa de descartes, algo que nos dijo el doctor Reginaldo, que en el control de calidad tenemos que medir no solamente el número de donantes generados, sino el número de trasplantes que generaron esos donantes y la supervivencia de esos trasplantes. A ver, vamos a ponernos en lugar de
un ministro de salud de la nación, de la provincia, de una región, ¿qué es lo que harían? ¿Nadie se anima? Yo creo que lo primero que habría que hacer es poner un organizador, como hicieron en otros países. A ver, ¿quién habló? Que no lo Julieta. pude entender. Yo, Julieta, sí. Julieta. Un organizador. Bueno, de hecho, el organizador lo tenemos. Hay un presidente de la organización nacional del INCUCAI, hay un presidente por cada una de las jurisdicciones, de cada una de las provincias. A la persona la tenemos. Bueno, yo haría otra pregunta, A ¿vale? ver, Yo soy el director del hospital, ¿vale? En ese hospital hay, por ejemplo, no sé, 1000 camas y hay 40 camas de UCI. Y aquí hay neurocirugía, ¿vale? Pero tengo al año 5 donantes y tengo 40 camas de UCI y hay neurocirugía. Y acaban de construir una carretera aquí que pasan muchos coches y hay muchos accidentes, ¿vale? Y acabo de contratar vosotros para solventar el problema de mi hospital. El mundo real. O sea, no sé dónde trabajáis vosotros o si todavía siguen estudiando. Me imagino que sí, pero ya debe tener contacto con los hospitales. Pero imaginaros ahora que vosotros trabajáis en un hospital. ¿Qué? ¿Cómo vamos a solventar esto? Yo soy el director, ¿vale? Y os llamo a mi sala para hablarnos, ¿no? Entonces yo puedo empezar. Mucho gusto. ¿Cómo está, Agustín? Te he contratado junto con Brisa y con Bautista y también ha venido Azul Álvarez. ¿Cómo les puedo ayudar? O mejor, ¿cómo vosotros pueden solventar el problema que tengo yo aquí? El mundo real. ¿Y qué? en el mundo Creo que real, el foco que hay que hacer principalmente, digo, más allá de los niveles estructurales que creo que de alguna forma se respetan en Argentina por la organización del INCUCAI y demás, hacer el foco en cuanto a la dirección de un hospital en la correcta comunicación a los pacientes eh, y bueno, hacer el foco ahí y tratar de que esa comunicación sobre la donación no sea negativa y que genere una mayor oferta, digamos. Bueno, doctora Ruti, usted entonces se propone hacer una gran campaña dentro del hospital sobre donación de órganos para hablar con las familias. Por ejemplo, la familia que está esperando en la sala de espera delante de la UCI, podríamos hablar, ¿no? Antes, ¿qué te parece? Es una buena estrategia, no sé, porque yo soy el director, yo tengo la estructura y te pago el sueldo, ¿vale? Sí, la ¿Qué me comunicación, propones? o sea, no solo en la sala de espera, que sería el momento agudo, entre comillas, de que vos necesitas que aumente la oferta de donantes, sino fuera, o sea, en el ámbito extra hospitalario que vos puedas generar en el resto de la población que aumente la oferta de donantes. Y en el ámbito hospitalario, reforzar el vínculo del médico con la familia para que esa familia se sienta segura y que tenga esa confianza con el médico de que todo es transparente, digamos, el proceso. Bueno, yo como director le digo que de la sociedad yo no puedo hacer nada, ¿vale? Porque cuido del hospital. En la sala de espera yo de verdad no te motivaría porque mi madre está ingresada en la UCI y mi mujer está sentada esperando afuera, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir, claro, son ideas y yo no soy el dueño de la verdad, solo soy el director, ¿vale? Del hospital, que tengo el dinero, en la estructura. Pero en general, lo que tenemos que hacer es lo que he dicho tú, Ruti, específicamente con los médicos dentro de las UCIs, dentro de las salas de urgencia, junto con los sanitarios del hospital, ¿no? Porque es de nuevo, todo lo que he dicho yo, si no convertimos esto en un modelo donde evaluamos la estructura, donde implementamos los procesos y donde conocemos los resultados, porque el resultado de este hospital es muy malo. ¿Qué pasa aquí? Posiblemente la comunicación de los médicos con las familias puede ser un punto.
Pero también que el médico no sepa que hay un programa de donación dentro del hospital, porque nadie le ha explicado. O no hay gente entrenada para hacer la entrevista o para hacer la retirada de los órganos, ¿no? O porque Es después de la decir, donación, sí, perdón. hay una ecuación que todavía ellos no conocen, porque que es cercana a las próximas clases. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. No se ve, pero Simplemente. se escucha. Ahora se ve, se escucha. Que se considera que existe un diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos por cada cama de terapia intensiva. Este hospital, vos dijiste que tenía 40 camas de terapia intensiva. Quiere decir que por año se debería, y un servicio activo de neurocirugía, en una zona que geográficamente tiene muchos accidentes. Entonces, probablemente el sector de estadística del hospital nos diga que hubo 40 diagnósticos de muerte bajo criterios neurológicos durante el año. Y nosotros sabemos que el 50% de esos diagnósticos de muerte podrían transformarse en donantes efectivos. O Vale. sea, que ese hospital, en vez de uno, tendría que estar generando 20 donantes en esa institución sola, de las cuales el 75% deberían ser multiorgánicos cuando el programa de donación del hospital es efectivo. ¿Es correcta esa ecuación? Sí, pero a mí me gusta más, porque eso es muy general, ¿no? A mí me gusta más conocer la realidad del hospital. La pregunta que uno de ellos que acabo de contratar me podría hacer, por ejemplo, sería, vale, doctor Reginaldo, pero en nuestra UCI tenemos al año 250 muertes, ¿vale? Vale, y yo les preguntaría, vale, de las 250, ¿cuántas han sido muertes bajo criterios neurológicos? ¿No? Porque puede haber muerto por un infarto y ha parado y ha muerto, ¿vale? Un cáncer, no sé. Pero muerte bajo criterios neurológicos, de las 250, hemos tenido 50, por ejemplo, ¿no? Entonces, es mejor conocer la realidad de cada sitio. Claro que el resultado, el gold standard del total de muertes dentro de la UCI, de las muertes encefálicas, a mí no me gusta mucho hablar de muertes encefálicas, pero resumen, pero de las muertes encefálicas, del total de muertes encefálicas, alrededor del 50% de ellas deberían ser donantes. O sea, yo debería tener en ese hospital como 25 donantes al año, más o menos, ¿no? Y claro, pero eso no es fácil. No imaginaros que, mira, hombre, solo 50%. Hombre, para tener 50% de 100 potenciales donantes es mucho trabajo. El proceso tiene que estar muy arreglado y muy conocido por toda la gente. Y claro, es una ecuación que a veces no llega al número que queremos porque aparecen epifenómenos como por ejemplo la pandemia, que ha disminuido mucho la posibilidad de donación. Hoy por hoy ya, y esto es una cosa interesante de comentar, hoy por hoy ya hacemos trasplantes con donantes con la PCR positiva, ¿no? De manera, cuando encontramos la PCR positiva incidental, sin enfermedad, podemos utilizar órganos intraabdominales y los riñones, ¿no? Entonces, aquí en Emiratos ya hemos hecho 3 casos así, ¿no? Y Estados Unidos ha empezado, Italia tiene muchísimos casos ya, incluso con enfermos con enfermedad por la COVID, ¿no? Hemos tenido un donante que se ha muerto en consecuencia de la COVID, que estaba en ECMO y que ha donado los riñones, porque al final se ha, entre comillas, ¿no? recuperado de la COVID, pero el daño inflamatorio ha sido tan brutal que ya no
terminó por hacer una OVC porque estaba inéquimo y se pudo utilizar los riñones, ¿no? Y el hígado. Entonces yo creo que para intentar aplicar los modelos en este hospital que acabo de contratar vosotros, tenemos que mirar muy bien cada una de las variables que tenemos. Pero más que nada, conocer que el proceso de donación requiere estructura, el análisis de los procesos y sobre todo el análisis de los resultados, ¿no? Y ahí construir cada uno en su momento, en su hospital, un proceso que esté arreglado por un reglamento nacional. Porque yo no puedo, bueno, yo voy a cambiar aquí el diagnóstico de la muerte. No, no puede ser esto, ¿no? Porque desde el punto de vista ético no es correcto, desde el punto de vista legal mucho menos, y bajo el concepto médico sería la mala praxis médica. Entonces, un poco, claro, conocer inicialmente el panorama que tenemos, ¿no? El escenario que tenemos para hacer las acciones concretas. Y yo os motivaría muchísimo a trabajar dentro del hospital, porque la llave que abre la puerta de la donación la tiene la familia, ¿vale? Y quien está dentro de la UCI es el médico. Entonces el médico puede propiciar que la familia abra la puerta, pero para eso la familia necesita de ayuda. En un momento súper crítico de pérdida, la familia necesita ayuda y no necesita que la convenzamos que tiene que donar, porque el mejor convencimiento es el tiempo que tú te dedicas a la familia, a informar a la familia, ¿no? Cuando tú informas y la familia entiende que hay un proceso que está muy bien arreglado, que hay un modelo, que el hospital lo hace todo muy bien, que ha hecho todo muy bien por por su pariente y que desafortunadamente ha llegado a la muerte, la familia acepta la donación, ¿no? Pero si no entiende nada de esto y el tratamiento ha sido más o menos y la gente no habla, el médico no sabe, ¿no? El resultado de este modelo será muy malo. Entonces, un poco así. Y yo creo que la discusión de hoy es para que vosotros hagáis como si fuera un plan estratégico para entender cómo para construir un modelo o adaptar el modelo que ya existe, ¿no? Y existen muchos modelos en el mundo, pero básicamente hay un modelo que está dentro del hospital y otro que está fuera del hospital, ¿no? Entonces, y ahí cuando comentar yo en la próxima clase un poco cómo son los modelos de manera más detallada, creo que quedará más claro, ¿no? Cómo llegar a buenos resultados, mismo teniendo a veces poca estructura, ¿no? O poca inversión de dinero. Porque yo les he contratado, pero me olvidé de decir que la 13ª paga no habrá porque no tenemos recursos este año en el hospital, ¿no? Pero mismo así seguiremos teniendo donantes. Entonces, un poco para, no sé, un poco para aterrizar el problema dentro del contexto que vivimos nosotros y que vivéis vosotros, porque depende muchísimo, muchísimo de nosotros conocer bien los modelos para que los procesos funcionen. Yo creo que es esto, ¿no? Y a ver, ¿alguien se motiva más? ¿Más comentarios? Reginaldo, ¿Dónde estás? puedo, bueno, yo creo que otra vez estoy con un tema de la camarita, pero no importa. Soy Roberto. Un comentario simplemente para una reflexión de los chicos, porque me pareció fantástica la presentación, muy elocuente y muy clara, y es no la de una persona que lee, corta, pega, pone una imagen, sino donde se trasunta la experiencia de lo vivido, de lo hecho, de lo sufrido, y el conocimiento. A modo solo de ejemplo, cuando hablábamos en la clase anterior de la organización de los trasplantes en la República Argentina, yo quiero que los chicos recuerden una diapositiva donde en la prepandemia, en el año 2019, que venía desde los 2016 en ascenso la procuración y por lo tanto la donación y trasplantes en Argentina, había llegado
a un número que para Argentina, en su historia, digamos, no es satisfactorio, pero fue el mejor histórico con 20 donantes por millón. Les recuerdo a los chicos que la media europea está entre 17 y 19 donantes por millón. Entonces, saquemos a España, que es digamos, una circunstancia que está enraizada tanto en la sociedad, tanto en la sociedad civil como en la sociedad médica, como en todos los órdenes, con una promoción realmente fantástica, y lo digo en el mejor sentido de la palabra. Hasta el arte apoya el tema de la donación y los trasplantes, y eso tiene mucha llegada a la población, etcétera, pero digamos que es una tradición porque se ha sostenido a través casi de una marca registrada de un país, el tema de la donación y trasplante. Ahora, Argentina llegó a un buen nivel, pero los chicos tienen que saber, por ejemplo, y esto tiene que ver con la conferencia que acaba de dar Reginaldo, por ejemplo, ¿por qué Argentina tiene 6 provincias o 7 provincias o estados, como tenéis vos en Brasil, que tienen más de 25 o 30 donantes por millón? Y hay otra mitad donde el promedio es 4 donantes por millón. Entonces esto tiene que ver con lo que decía Reginaldo. Una cosa es la estructura, los procesos, la importancia, y dentro de los procesos, adentro del hospital, porque la Argentina tiene el modelo intrahospitalario. ¿Qué pasa con los médicos? ¿Están idóneos? ¿Están formados? ¿Están informados? Fíjense, les voy a dar un ejemplo. Año 2004, la provincia de Tucumán, ojo, dentro de esa mitad inferior al 15 por millón, está la provincia de Buenos Aires. No es que estamos hablando de una provincia que está en Ilapuna, a 4.000 metros de altura, con gente que... No. Provincia de Buenos Aires tiene 12 por millón. Y Tucumán y las provincias, por ejemplo, Corrientes, Misiones, tienen arriba de 30. Córdoba, arriba de 30. La ciudad de Buenos Aires. Entonces, qué importante es la estructura, qué importante el proceso, pero además, Reginaldo habló de evaluar resultados, y en función de evaluar resultados, tomar decisiones. Fíjense, Tucumán, año 2004, 1.2 donantes por millón. En ese momento yo tenía algún tipo de responsabilidad, llamémosle, por ser presidente de la Sociedad Argentina de Trasplante en aquellos años, y fui a hablar a Tucumán, a dar una charla en la Universidad de Tucumán, e invité al INCUCAI de Tucumán, al CUCAI-TUC, o sea, la autoridad jurisdiccional de Tucumán. Y entonces ahí, en el debate, discutí con el responsable del CUCAI-TUC, y le dije: ¿usted nos puede explicar por qué tenemos tan baja tasa de donantes, siendo esta una provincia muy pequeña, con gran concentración de habitantes, industriosa y con una muy buena estructura sanitaria? Y bueno, la respuesta fue, bueno, que la cultura, que los pueblos originarios. Y entonces yo, cuando volví, recuerdo que tuve una reunión con la gente del INCUCAI y planteé: me parece que tienen que pegar una miradita ahí respecto de la idoneidad y de la preparación de los profesionales que están allí a cargo de la jurisdicción de procuración de órganos para trasplante. Y para no ofender, pónganlo en un marco dorado y que diga: bueno, gran asesor para toda la región, pero cambien al director. El director, Reginaldo, hoy Tucumán tiene
31 donantes por millón de habitantes. Simplemente hice esta mención como ejemplo de lo que vos acabas de decir. Qué importante que es, porque uno puede decir, está la estructura, se respetan los procesos, pero nadie hace nada y pasan estas cosas. Vos hablaste de la realidad, de las cosas cotidianas, bueno, pero ¿cómo es lo real? Y lo real es que hay que trabajar, hay que cumplir los procesos, hay que formarse, educarse. Vos estás mencionando su mentor, sí, Roberto, estás teniendo un problema de audio. No sé. Se te escuchó todo entrecortado. Bueno, una lástima. Entonces, lo que se puede haber escuchado, no sé si fue útil o no, pero era simplemente una reflexión que ponía en blanco sobre negro y claro los ejemplos que daba Reginaldo. Gracias por tu conferencia, Reginaldo. A ti, muchas gracias, a ti. Yo creo que más allá de los lugares particulares como los que nombró, que hoy Tucumán tiene determinadas estrategias sanitarias, como es una provincia muy pequeña y tiene un solo hospital de derivación y tiene a alguien a quien van a conocer ustedes, que es Santiago Villavicencio, que se ha formado justamente en Barcelona, en que tiene una capacidad de trabajo que hace que los números sean como tales, con un modelo intrahospitalario. Cuando hablamos más general en la referencia que hizo Roberto, tenemos que saber que España, con una superficie similar a la Argentina, a la provincia de Buenos Aires, perdón, y con una población similar a todo el país, 40 millones de habitantes, tiene un número de coordinadores hospitalarios de trasplante, ergo, gente que trabaja para la donación dentro del hospital, que son, corregime Reginaldo, son cerca de 400, Sí. ¿no es cierto? Situación diametralmente opuesta a la que tiene la Argentina, ¿no es cierto? En donde coordinadores hospitalarios que respeten los principios del coordinador hospitalario que están perfectamente definidos, las funciones que tienen que cumplir, no llegan ni a la octava parte. Y eso es, en gran medida, ¿no es cierto?, una de las situaciones por las cuales tenemos el número de donantes, y no solamente, yo no me contento con el número de donantes solamente, sino voy más allá al control de la calidad y veo la tasa de descarte que hay, sobre todo a nivel renal, que es muy importante, o de insuficiencia renal post-trasplante que llega al 60%. Entonces, 60%, mientras que en otros países no superan el 20%. Así que creo que es un problema sanitario a solucionar y la profesionalización, ¿no es cierto?, y eso es lo que apuntamos en nuestro posgrado, del coordinador hospitalario de trasplante, que sea una figura no solamente capaz, sino que esté bien remunerada, va a ser una de las llaves que pueda cambiar la situación. Por último, quiero que me permitas una cosa, Reginaldo. Yo tuve mi formación en el hospital Las Clínicas en San Pablo, y los primeros 3 meses, siempre recuerdo, veía 2 trasplantes. Un trasplante en el hospital, otro trasplante en lo que era el Osvaldo Cruz, ¿no es cierto? Y los dos
en los dos lados, por semana eran donantes vivos. Más allá de las circunstancias particulares que había en ese momento. Fíjense, en los primeros 3 meses vi solamente un donante fallecido en el hospital de clínicas. Fíjense lo que ha cambiado, ¿no es cierto?, esa tasa de donación con el trabajo que ha hecho y que lo mostró en las curvas, ¿no es cierto?, tal vez posteriores, el doctor Boni, ¿no es cierto?, cómo ha llegado en todos los lugares donde actuó, cambiando el modelo organizativo y adaptándolo a cada uno de los lugares a tasas que bien hemos visto, algunas de ellas han superado al mismo modelo español. Así que creo que la visión que nos ha dado del modelo organizativo es clarísima y es a donde tenemos que apuntar. Así que muchas gracias, Reginaldo. Yo que agradezco muchísimo y os motivo muchísimo a seguir adelante porque esto no es fácil, pero te rellena mucho el alma, ¿vale? No te rellena el bolso, lo siento, pero es verdad, te rellena el alma. Y yo creo que el último mensaje que me gustaría dejarles es que este proceso sanitario de donación y de trasplante es un único proceso, ¿vale? Y que todos nosotros podemos hacer parte en un determinado momento de nuestras vidas, ¿no? Yo, por ejemplo, ya he firmado donación en mi familia y ya he tenido gente en lista de espera. Y soy médico y trabajo con donación. De manera que esto nos toca a todos, ¿no? Y yo creo que la participación de los profesionales de salud es fundamental para cambiar esto, es fundamental. O sea, somos muy importantes para el proceso, mucho. Y la sociedad necesita de nuestra ayuda, ¿no? Bajo lo que hemos discutido, las dificultades, o sea, eso sí puede cambiar y depende mucho de nosotros, ¿vale? De manera que los agradezco muchísimo y perdona por mi castellano y a ver si a la próxima clase ya entreno un poco más para que me entendáis mejor, ¿vale? Muchas gracias. El próximo hablo en portugués ¡Ah! y ahí equiparamos. ¡Ay, sí, será un portuñol. desastre! ¿Sabes por qué? Yo he pasado 3 meses aquí con un médico portugués de Portugal De y por lo Portugal. tanto hablaba portugués de Portugal. Y yo le decía, a Que ver, no es es mejor igual. hablarnos en inglés, es mejor hablarnos en inglés, porque no nos entendíamos. O sea, Está bien, imagínate. Bueno, está bien. pues muchísimas gracias, ¿vale? Ya Gracias os a vemos. vos. Vale, Gracias a vos. Y nos seguimos comunicando, Reginaldo. perfecto, venga, vaya muy bien, ¿eh? Gracias. Un Un fuerte abrazo y abrazo. saludos a todos. Gracias, chao. Éxitos. Chao.